victoria. Pueblo, por la derrota de la oligarquía. Pueblo, por vuestra victoria. Bueno amigos, muy buenas noches para todos en Colombia. Es un gusto para mí hoy estar nuevamente acá en mi canal de YouTube. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Yo me puse corbata para mi invitado. Hoy estamos con el abogado Miguel Ángel del Río. Doctor, buen día y bienvenido a mi programa. Jenner, para mí es un enorme placer estar aquí con usted, con un hombre además valiente como usted. Y pues nada, gracias por la invitación de verdad y un saludo muy cordial a todos sus televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Doctor Miguel, para empezar, yo encontré en su página web un párrafo muy bonito que me gustó y quiero preguntarle por él. Y dice, la ética sí tiene que ver con el derecho. No por la necesidad moral de unir dos mundos, sino por la inquebrantable obligación de dignificar la abogacía y protegerla del vasallaje y la corrupción. ¿Qué quiere decir usted con esta frase? ¿Por qué escribió este párrafo? ¿Por qué lo colocó en su página web? Jenner, porque los abogados hemos salido muy maltrechos históricamente de nuestro oficio. Nuestro oficio casi que se relaciona con corrupción, con torcidos, con todas aquellas conductas que buscan además lastimar la ciudadanía o, más que cualquier otra cosa, lastimar la verdad. Entonces, de alguna manera, lo que yo he querido históricamente ha sido dignificar el derecho, porque al derecho hay que darle otra amplitud, otra determinación. Al derecho hay que motivarlo en el mejor sentido de la palabra para que lo que hacemos se vea reflejado en el beneficio social, en función social. El derecho es una profesión liberal. En ese entendido, por ejemplo, nosotros los litigantes tenemos la posibilidad, repito, de trabajar en defensa de los menos favorecidos y en ese sentido me parece importante dignificar la profesión. Por eso esta frase lo que busca de alguna manera es que toda la ciencia del derecho, específicamente el derecho penal, que es la más lastimada mediáticamente, tenga una magnitud y una dignidad completamente diferente y yo creo que podemos hacer del derecho una profesión digna y una profesión que tenga esa estructura ética que necesita cualquier profesión, pero fundamentalmente el derecho. Gracias, doctor. Bueno, a todas las personas que nos ven, yo les cuento que el doctor Miguel Ángel es un abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Es litigante, pero en el transcurso, porque sí, en el transcurso que lo hemos venido conociendo a través de las redes sociales, porque últimamente es a través de las redes sociales que Colombia se ha dado cuenta que existía un abogado que se llamaba Miguel Ángel del Río. Hay algo que sobre todo a mí me toca mucho y es ver que no solamente usted, sino que también el abogado Augusto Campo desarrollan una labor social también a través del derecho. Entonces uno ve muy seguido mensajes de ustedes dos cuando ocurren casos en Colombia de indignidad, de atropello a la ciudadanía, uno ve mensajes de ustedes dos apoyando a esas personas. ¿Qué los lleva a dar ese apoyo a toda esa gente que vive en medio de la indignidad y que tal vez no tienen con qué pagar un abogado, que tal vez no tienen conocimiento de cómo hacer las denuncias y de poder defenderse jurídicamente? Mire, Jenner, con relación a la introducción de su pregunta, el anonimato es una de las formas más agradables de convivencia y trabajar desde el anonimato es muy atractivo en el sentido de que nadie pone los ojos en uno y el trabajo de uno quizá es más eficiente. Sin embargo, hay accidentes de la vida que lo llevan a uno a una posición coyuntural que puede generar algunos beneficios para muchas personas. Yo siempre he trabajado
como representante de víctimas, siempre he sido un defensor de derechos humanos y, como le digo, un evento accidental me llevó a tener cierto tipo de inmediatez, que en realidad no es importante, Jenner, pero de alguna manera permite generar beneficios en la comunidad. En ese sentido, junto con el doctor Augusto, nos hemos encontrado en algunas situaciones, hemos trabajado juntos algunos proyectos y hemos descubierto que junto con otros abogados adicionalmente, el doctor Juan Trujillo y otras personas, hemos coincidido desde el punto de vista de invertir nuestro conocimiento en ayudar a población vulnerable. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante hacer uso, Jenner, y eso es una invitación incluso para cualquier tipo de profesión, porque lo que nosotros necesitamos es empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía asuma una posición mucho más valiente en el ejercicio de su profesión. Y creo que el derecho es de las más importantes porque se relaciona directamente con esa vulnerabilidad de una capa de la sociedad que no tiene acceso ni tiene conocimiento sobre los mecanismos jurídicos. Y en ese sentido, hacia allá, es que nosotros queremos generar un conocimiento en la ciudadanía para que ellos tengan esas herramientas para enfrentar los desmanes y los desbordes de poder por parte del gobierno central y a la vez dignificar además a la ciudadanía. Esa es fundamentalmente la labor que debiera tener todo abogado además. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Si yo hubiera podido estudiar, si hubiera podido hacer una carrera, indudablemente hubiera escogido derecho para estudiar. Seguramente ahora, en algún momento lo podría hacer. Por ahí he estado ya averiguando cómo poder terminar los estudios y eso, pero me parece... Mire, Jenner, hay una frase de un juez italiano que decía que él se preparó jurídicamente no para hacer justicia, sino para garantizar el derecho a la fragilidad. Y a mí me parece muy lindo eso porque uno está formado jurídicamente, uno conoce las leyes y uno puede estar de cualquier lado de la balanza. Uno puede defender criminales, uno puede defender víctimas, porque además la ley lo permite. Alguien debe ser defendido. Sin embargo, en usted, como ciudadano, está la capacidad de establecer de qué lado de la balanza se queda. Es correcto. Y nosotros hemos escogido, en mi caso personal, he escogido la defensa de lo vulnerable, porque en realidad es la defensa del empoderamiento de la ciudadanía. Y eso tiene consecuencias más importantes que defender a un criminal. Sí, no, de verdad, yo lo felicito porque yo he visto todo su trabajo y toda su labor social y me parece que Colombia hoy necesita muchísimo de abogados como usted, muchísimas personas, muchísimos abogados que vengan y que ayuden a defender a la sociedad. Hay un tema muy importante y es el caso Uribe. Hemos visto que tanto usted como el doctor Trujillo, como el doctor Ocampo, han sido los abogados defensores de la serie Matarife, que ahí pudieron ganar prácticamente todas las batallas, si no fueron todas las batallas, ¿cierto? Pero que además en Colombia se adelantan otros procesos muy importantes, como el proceso que se adelanta con el senador Iván Cepeda también. ¿Qué pueden esperar los colombianos hoy de la justicia en Colombia frente a ese caso de Álvaro Uribe Vélez, según sus conocimientos y según su lectura, doctor? Mire, Jenner, nosotros tenemos un problema y es que Álvaro Uribe Vélez históricamente ha estado convencido que él está por encima de la institucionalidad. Y ni siquiera es que él no esté convencido, es que lo ha hecho. Ha utilizado todo su poder político para desbordarse, para enfrentarse, además, en el sentido de establecer que ese ciudadano no se encontraba por encima de la ley, sino que por el contrario, debía someterse a ella. Y existían suficientes elementos probatorios para poder establecerlo. Como se sintió él, desde el punto de vista personal, agredido, porque la Corte Suprema lo investigó y decidió imponerle una medida de aseguramiento, utilizó entonces todos los mecanismos legales, todas las estrategias mediáticas y soterradas para atacarla, para desprestigiarla, advirtiendo que la Corte lo que tenía era un sesgo político. Y ya sabemos lo que pasó. Renunció a su fuero como senador y se fue para la Fiscalía.
Yo nunca estuve de acuerdo con que la Corte perdiera su competencia porque existían elementos jurídicos para mantenerla. Pero ya en la Fiscalía, ¿qué viene ahora? Lo que viene entonces es que la Fiscalía, de la cual no tenemos nosotros mayores garantías, Yenes, porque recordemos quién es el jefe del ente acusador, que es Francisco Barbosa, un hombre de las entrañas del gobierno central, un amigo personal del presidente Duque. Entonces nosotros no somos ya hoy tan optimistas con relación a esa investigación. Lo que hay que hacer, ¿qué es? Tratar de que el proceso quede en Ley 906 con el propósito, y ahí estoy en contra de la representación de víctima de Iván Cepeda y de Montealegre, porque es que la Ley 906 nos garantiza algo muy importante, Jenner, y es que quien toma la última decisión es un juez de la República. Si nos quedamos con Ley 600, que es el debate que está en este momento, quien tomaría la última decisión sería la propia Fiscalía, que es a quien estamos criticando por esa complicidad con el expresidente Uribe. Entonces, en el hecho de quedar en Ley 906, yo soy mucho más optimista, que se mantenga la medida de aseguramiento en contra de él y que se lleve a juicio. Y ojalá un juez de la República, con esos elementos materiales probatorios, lo condene. El problema es que sabemos frente a quién estamos, un hombre que, repito, se ha sentido por encima de la institucionalidad y utilizará todos los recursos a la mano, mediáticos, oscuros, para poder evitar esa condena. Sí, doctor, pero es precisamente por eso que la juez tomó la decisión ayer de devolver el proceso a la Corte para que sea la Corte quien decida bajo qué ley se va a continuar este proceso. Una decisión sensata, en el entendido que, si bien es cierto, la juez consideró que estaba bajo el amparo de la Ley 906, debía consultar a su superior jerárquico, que es, desde el punto de vista de la competencia, la Corte Suprema Sala Plena. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decidir la Corte Suprema de Justicia? Si nos quedamos con Ley 600, como estaba en la Corte, o nos vamos con Ley 906. Entonces, si nos vamos con Ley 600, es el fiscal el que toma la determinación de decidir si se sigue el proceso hacia adelante. Si es con Ley 906, será la juez de control de garantía la que establezca si queda en libertad, si sigue la medida de aseguramiento, y será finalmente un juez de la República el que establezca hacia dónde vamos con relación a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a mí me parece una decisión importante, y que mire esto, mire qué curioso, Jenner, tarde o temprano, en sede de competencia o en sede de casación, la decisión en contra de Álvaro Uribe Vélez pasará por el mecanismo y por la intermediación de la Corte Suprema. Claro. Doctor, ¿cree usted que tenía razón alias Popeye cuando dijo que Álvaro Uribe era el dueño de Colombia, que era el hombre más poderoso del país? No, pues absolutamente cierto. Es decir, nosotros no ponemos en duda, Jenner, que este ha sido el hombre más poderoso del país. Y eso ha sido en realidad en desmedro del país, porque es que nadie puede ser lo suficientemente poderoso como para estar encima ni de la institucionalidad, ni de la ciudadanía. Es que somos nosotros los que tenemos el poder. Somos nosotros los que hacemos un contrato donde por un momento ponemos en manos de un señor, de un individuo, de una persona, todo ese poder descomunal que tiene este sistema. Y en ese sentido, entonces, yo estoy absolutamente convencido, no solamente porque lo diga Popeye, sino porque lo hemos podido ver, Jenner, históricamente. Todo el exceso que ha cometido Álvaro Uribe Vélez, todas las atrocidades que se han cometido además en nombre del uribismo, que ni siquiera existe como partido, Jenner. Eso es una especie de secta fundamentalista. Sí, estoy de acuerdo. Que se acoge alrededor de un líder, pero que lo que está es rodeado de gente oportunista y que de alguna manera quiere estar cercano al poder con el propósito de sacar beneficios personales. Pero sí estoy seguro que en realidad Álvaro Uribe Vélez ha sido más, o su intermediación ha sido mucho más perjudicial para el país que beneficiosa. Absolutamente de acuerdo. Ha habido mucha polémica en estos días frente al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué lectura le hace usted hoy al trabajo que el ministro desempeña o ha desempeñado durante estos días? A mi parecer, fallido, completamente equivocado. Es que aquí hay un problema, Jenner, estructural, y es que los funcionarios del gobierno no tienen la preparación para ocupar las carteras que ocupan. Y están ahí fundamentalmente por burocracia, por amiguismo, por interés personal. ¿Qué debiéramos tener en el país? Debiéramos tener funcionarios
se hayan preparado toda la vida para ocupar el cargo que ostentan. Y no personas que accidentalmente hoy están en una cartera, mañana entran a otra, un día son ministros de la salud, al otro día son ministros del interior. Eso no tiene presentación. Entonces, hoy tenemos el mismo evento con el ministro Holmes. Ayer fue canciller, además con una intervención muy precaria. Hoy es ministro de Defensa, sin tener la más absoluta idea sobre la cosa política, cómo se maneja eso. Y mire lo que ha pasado últimamente. En vez de salir en defensa de la ciudadanía por los excesos de la policía, por los asesinatos de líderes sociales que no han podido controlar, entonces lo que hace simplemente es ponerse del lado de la institucionalidad. La policía, Jenner, es un cuerpo que tiene como propósito, que ha tenido como propósito históricamente la defensa de la institución, del poder, cuando en realidad lo que debieran proteger es a la ciudadanía de los excesos del poder. Pero ha sido todo lo contrario. Entonces es un cuerpo de bolsillo del gobierno central. Entonces eso se ve hoy reflejado en que salen, se desbocan en contra de a quienes deben proteger para tratar de favorecer o de satisfacer las necesidades del gobierno central. Y miren lo que estamos. Un ministro que no sabe de qué lado está, o sí lo sabe perfectamente, pero no lo quiero advertir, que sale y respalda a la institucionalidad con un presidente además que se pone el uniforme de la Policía Nacional, que tantos pecados ha generado en las últimas semanas. Entonces es un hombre que yo creo que políticamente debe renunciar, pero no solamente eso, sino que debe estar en este momento sometido a un proceso penal, porque esa sistematicidad de atacar a la ciudadanía es responsabilidad del ministro desde el punto de vista personal y desde el punto de vista penal. Alguien debe responder penalmente y la cadena de mando es director de policía, Ministerio de Defensa. Claro, doctor. Una pregunta para pasar a hacerle unas preguntas que algunas personas que nos siguen en Twitter quieren hacerle. ¿Qué le pareció lo de el presidente de la República en la ONU? No, pero es que a mí las salidas del presidente de la República me parecen todas desastrosas, todas, porque además yo creo que el presidente de la República es una figura decorativa. No es un hombre estructurado, es un hombre que está ahí porque alguien más poderoso decidió que él estuviera ahí. Entonces, sabemos que cualquier salida del presidente de la República va a ser accidental, poco estructurada, así como dijo en campaña, por ejemplo, que el tema del fracking y que sería un defensor de los líderes y que sería un defensor del medio ambiente, no lo ha cumplido. Pero salir además en la ONU a maquillar la situación política del país, a decir casi que vivimos en una Suiza latinoamericana, es un despropósito, porque yo creo que desde la historia de Colombia nunca habíamos tenido un presidente que no tuviera capacidad de liderazgo y que ni siquiera supiera hacia dónde va. Entonces, cualquier salida de él es un despropósito, pero la de la ONU es una caricatura, además de lo que representa el gobierno central. Bueno, además también esas salidas fallidas han sido desde el inicio. Yo recuerdo cuando recién comenzó sus viajes a nivel internacional, que estuvo acá en Francia y que estuvo en una cumbre internacional, y fue cuando salió con el tema de los 7 enanitos y demás, cuando nos sacaron a nosotros de la UNESCO, precisamente, y siempre todas sus salidas han sido en falso. Yo coloqué un trino diciéndole a la gente en Colombia que lo íbamos a entrevistar, que usted iba a estar acá en mi canal. Mi canal es nuevo, apenas llevamos unos 2 meses. Estamos tratando de coger suscriptores y todo. Estamos tratando de trabajar duro para poder ofrecer a las personas buen contenido. He pedido a la gente que le quieren preguntar. Hay un amigo nuestro que se llama Andrés Céspedes. Andrés Céspedes, que es @Andrés Céspedes. ¿Cómo puede la ciudadanía desde un punto de vista legal o constitucional apoyar la transformación de país? Aparte de las urnas, ¿qué podemos hacer para que se cumplan los derechos de todos? ¿Qué podemos decirle a Andrés? Empoderarse, Jenner, empoderarse. Conocer la estructura del poder. Saber cuáles son las herramientas que tenemos. Hacer buen uso de las herramientas. Acciones de tutela. Es decir, que podamos empezar como ciudadanía a tratar de movernos, a dejar de ser indiferentes. Mire, una de las
de las acciones más perversas que hay en todas las democracias, Jenner, es la indiferencia. Sí. ¿Y qué es la indiferencia? Esos ciudadanos a los que les importa poco el destino de la nación, que no van a las urnas y se la pasan 4 años además denigrando de los gobiernos y denigrando de la ciudadanía. La indiferencia es la complicidad con el opresor. Entonces, por eso decía que es la peor de las conductas. Entonces, debemos empezar a sentir la patria, a que nos duelan los muertos, a salir a las calles, porque es que hoy no hay control político. Mire, la única institución que no ha regresado a la normalidad es el Congreso de la República. Hasta los bares, los gimnasios, todo el mundo volvió a salir a la calle. El control político se quedó en las casas. Entonces, como no hay control político, nos toca como ciudadanos salir a las calles, desbordar las calles, porque es que ese es el pulmón de la ciudadanía, de la sociedad, de la democracia. Entonces necesitamos comprometernos. Nos faltan 2 años para poder acceder al voto. Entonces necesitamos 2 años que haya empoderamiento, que haya fuerza, que haya rebeldía, que haya subversión, pero no la subversión violenta, sino la subversión nacida de las convicciones. Es que nadie puede comprar nuestra conciencia, Jenner. Usted que está en Europa, usted sabe lo difícil que es ser extranjero. Casi que es una isla desierta, porque además, como colombianos y como latinoamericanos frente a Europa, siempre nos han mirado un poco despectivamente. Aunque Europa siempre ha sido muy considerada y nos ha abierto las puertas a muchos ciudadanos, es muy difícil esa sensación de ser un extraño, como cuando uno va de visita a la casa donde uno sabe que históricamente son de otro nivel o tienen una visión completamente diferente y uno se siente en el lugar que no es el lugar de uno, porque el lugar de uno es el del olor de la naturaleza, el de esa sensación, el de esa complicidad con los amigos. Y yo creo que en ese sentido lo que necesitamos es eso, empoderarnos, salir a la calle, exigir nuestros derechos, exigirlos además con convicción, porque históricamente hemos cometido el error de la violencia. Hoy lo que tenemos es transformar esa violencia en fuerza interior para enfrentar los desmanes de la injusticia. Y en ese sentido a mí me parece que la clave es la calle, la ciudadanía, el poder ciudadano. Esa es la clave, Jenner. Claro. También hay otra seguidora en Twitter que es Jimena Melo Alarcón. Ella dice, ¿puedes preguntarle cómo volver a creer en la justicia en este país cuando todo el control político está en manos del presidente? Es una pregunta además muy bonita, porque la justicia históricamente ha estado muy lastimada en Colombia, muy lastimada. Ya nadie cree en la justicia, pero hemos visto atisbos o algún tipo de luminosidad pequeña, así como las luciérnagas en la noche que uno le ve la luz, pero no alcanza a verle, no la alcanza a ver físicamente. Yo creo que tenemos esperanza. Decisiones, por ejemplo, como la de la Corte, situaciones que en algunas ocasiones nos invitan a establecer que nosotros a través de nuestra exigencia, a través de nuestra presión, podemos generar un nuevo mecanismo jurídico. Son eventos que pueden generar optimismo. Y yo no creo que nosotros podamos darle la espalda a la justicia, porque es precisamente esa indiferencia la que ha permitido que ocurran todos estos desbordes de violencia, de injusticia. Y es ahí, en la presión ciudadana, donde podemos generar ese cambio que necesitamos. Debemos, entonces, cuando hay un proceso penal, acompañar a la víctima. En estos procesos mediáticos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de estos eventos de corrupción con relación a la pandemia, debemos generar la presión suficiente sobre la fiscalía, sobre los jueces, para que tomen decisiones en derecho. Y seguramente, con una ciudadanía empoderada, eligiendo a buenos candidatos, que esos candidatos elijan buenos funcionarios que manejen las fiscalías, la rama judicial, podemos empezar a visorar un cambio que pueda ser perdurable. Pero mientras sigamos con indiferencia, mientras sigamos eligiendo a los mismos corruptos y a los mismos miserables de siempre, nos vamos a ver abocados a tener un sistema judicial perverso. Claro. Doctor, hemos visto en redes también a un amigo en común que tenemos, que es el señor Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife,
a quien siempre hemos ayudado y siempre hemos tratado de fortalecer mucho a través de las redes, que lo ha propuesto como candidato al Senado. Pero también hemos visto que muchas personas en redes dicen que les gustaría verlo como fiscal de la nación. ¿Cuál de las dos le suena más? ¿Qué le, si en un momento de la vida le tocara escoger y decir, me gustaría más ser fiscal o más ser senador, ¿qué le gustaría más? Para aportar al país, lógicamente. Es una pregunta, es una pregunta muy difícil, porque además ocurre algo muy curioso, Jenner, y es que la gente lo propone a uno como fiscal en la eventualidad de que llegara otro gobierno con unas ideas Sí. progresistas. Y entonces no hemos advertido que eso terminaría siendo lo mismo que estamos criticándole a Duque hoy, que entonces llegó al poder y puso un amigo. Yo lo que pienso es que en esos lugares deben estar las personas mejor preparadas de este país. Yo soy una persona que no tiene ningún tipo eh, de relación o de influencia con la corrupción. En ese sentido, yo soy un defensor a ultranza de que las personas que cometen delitos o que generan cualquier tipo de corrupción debieran irse para la cárcel. Yo pienso que nosotros ahí no debemos ser tibios y que no debe haber ningún tipo de complicidad con la corrupción. Cualquiera de esas dos posibilidades, yo soy estructuralmente un abogado litigante, Jenner, y yo amo el litigio. Me parece que es una de las formas de hacer patria. Pero si existiera eventualmente una forma superior de poder aportarle a la ciudadanía, sea desde cualquiera de las vertientes que usted establece, yo sería el primer soldado en batallar esa lucha, porque a mí me parece importante que dentro de cada una de esas instituciones estén personas formadas y que le aporten en realidad a la nación. Porque es que nos hemos acostumbrado, repito, en tener a instituciones, a personas con capacidades precarias que no aportan absolutamente nada sino a intereses personales. Pero yo creo que la vida a veces lo va poniendo en algunos lugares que pueden ser favorables para sus proyectos personales o para los proyectos sociales que uno pueda tener. Y en ese sentido, cualquiera de esas posibilidades pudiera ser atractiva desde el punto de vista de generar beneficios para la ciudadanía. Y pues nada, yo creo que será la vida, el destino, el que decida cuál es el futuro de este ciudadano. Claro. Bueno, yo sí le soy sincero. Yo también creo que para esos cargos, Pero para esos yo creo que esa fue puestos, una respuesta como políticamente correcta, ¿no? Y yo no soy tan políticamente correcto. En realidad, Jenner, pues que ocurra lo que tenga que pasar. Yo soy muy espontáneo sí, y pienso que uno cuando trabaja con la verdad y uno dice la verdad y enfrenta las situaciones, salen buenas cosas y salen buenos resultados. Entonces, que sí, sea la vida la que lo sí. ponga a uno en el escenario que tenga que estar. Claro, no, yo le soy sincero, yo también creo que en esos lugares deben de estar las personas más preparadas, ¿cierto? Debe haber una preparación, pero también estoy de acuerdo en una situación, sobre todo en el tema de Congreso y demás cargos de elección popular, y es que hay veces la preparación en cuanto a títulos se refiere, no solamente es suficiente, tiene que haber también otra preparación de la vida, de conocer la sociedad, de untarse de la sociedad, ¿cierto? Para eso. ¿Por qué digo esto, doctor? No estoy de pronto queriendo decir que usted no la tenga, porque yo sé que la tiene. Yo sé que la tiene y sé que en cualquier, y me gustaría mucho verlo en cualquiera de esas dos posiciones. Se lo digo de todo corazón, como se lo he dicho a Luis Olave, un amigo en común también que tenemos, que me gustaría muchísimo que fuera a la Cámara, y lo mismo que el doctor Ocampo, que también hace un muy buen trabajo, y yo pienso que son merecedores. Pero ¿por qué vengo a decir esto? Porque hemos visto a través de la historia, sobre todo la historia más reciente, personas con muchos títulos manejar el país, pero que a la vez son los causantes de la desgracia que hoy tenemos como país. Entonces, personas que se han preparado y que han estudiado para llevar el país a la desgracia, Y que ¿cierto? esos son los más perversos, esos son los más perversos, Jenner, porque los que Es están correcto. acompañados de títulos
esos no tienen perdón. ¿Y por qué no tienen perdón? Porque ellos sí conocen cómo funciona el sistema. Yo creo que hay una fórmula para llegar a cada uno de esos cargos. Una estructura básica, ¿cierto? Que no tiene que ser excesivamente especializada, una estructura básica, un gran componente de convicción personal, Sí, señor. una limpieza histórica, es decir, que no vayan saliendo residuos de corrupción al interior de sus vidas, y una determinación dirigida a cambiar el país, Eso, estamos de acuerdo. independientemente a quién perjudique. La verdad es la verdad, Jenner, decían los antiguos griegos, dígala Agamenón o su porquero. Aquí necesitamos ciudadanos que se despojen de los intereses personales y que vayan a conseguir resultados en beneficio de la ciudadanía. Eso se nos olvidó, se nos olvidaron los ciudadanos que se despojan de eso. Y tenemos ciudadanos que entonces tienen intereses en la familia, en los amigos, en el amigo que entonces invirtió un dinero en su campaña. Debemos despojarnos de eso. Ciudadanos deben llegar sin ningún tipo de cola a las altas dignidades, que no le deban nada a nadie, sino a la ciudadanía que los eligió. Entonces yo creo que es una mezcla de convicción, determinación y una honestidad a prueba de todo. Los títulos, perfecto, está bien que los tengan, pero eso no puede ser determinante. Es la determinación por cambiar el país. Exactamente. Por ahí dicen que la lucha anticorrupción llega o se puede comprobar hasta dónde llega, hasta el momento que toca la familia del personaje o los amigos del personaje. Porque hemos conocido muchos determinados en una sola línea, en un solo lineamiento, en ir derechos, en ser verdaderamente anticorruptos, hasta el día que se tienen que ver enfrentados a la corrupción de sus familias o de sus amigos. Y ahí todo cambia. Eh, También lo hemos visto activamente en las calles, lo hemos visto salir a acompañar. Yo he manejado personalmente un discurso, lo hice con el compañero Luis Olave también en una entrevista que nos hicieron, desde donde yo digo que para muchos la lucha es muy fácil desde el escritorio, desde la oficina, luchar por un país es muy fácil y hacer trinos y comentarios y demás, eso es supremamente fácil, pero pasar allá, pasar a las calles, eso es otro asunto. Bajarse, no sé en su caso si usted tiene, qué sistema de seguridad tiene y todo eso, pero yo lo decía por el caso de Luis, que vemos que se baja de su camioneta, que deja sus escoltas y sale y toma las manos de la gente y empuña y alza las manos y grita y atrae a la gente, invita a la gente y anima a la gente, pero desde ahí, desde la calle. Entonces, en esas movilizaciones lo hemos visto a usted con una camiseta negra que dice Movida. ¿Qué es Movida? Movida es, como lo dice su nombre, un movimiento por la vida. Es una plataforma que invita a la ciudadanía a tener esperanza, que invita a los jóvenes para advertirles que también nosotros estamos ahí, que se puede hacer país desde esas plataformas. Es una fiesta, en el mejor sentido de la palabra, de la democracia, para gozar con la solidaridad, para crear un nicho que tenga como propósito eso específicamente, advertirle que la calle es el escenario para hacer control político, que la calle es el escenario para relacionarnos todos, porque es que hemos olvidado que en realidad nuestra única ciudadanía es el género humano, es la humanidad, más allá de nuestra formación. Y debe haber coherencia en el discurso, Jenner. Uno no puede advertir desde un trino: salgamos a la calle, hagamos control político, mostremos fortaleza, pero quedarnos sentados. Debemos generar esa unión con la comunidad y advertirles que también estamos en la calle y que vamos a ser los últimos que nos vamos a ir después de una marcha, porque ahí vamos a estar al lado de ellos, para que sientan entonces además que los respaldamos jurídicamente, profesionalmente, personalmente. Y Movida es esa plataforma, es ese nicho, es ese colectivo que tiene como propósito darles empoderamiento a la ciudadanía. No solamente para marchar, sino porque tiene además ambición de perdurar en el tiempo, desde el punto de vista de cualquier tipo de actividad. Acompañar a la población vulnerable, acompañar a la población necesitada. En ese sentido, Movida es una esperanza, Jenner.
Bueno, a mí me gustó mucho en esta última manifestación del 21, en la que usted no pudo estar. Explicó ya usted las razones del por qué no pudo estar. Pero al final me gustó mucho la foto que creo que es la que más ha rodado por Twitter, donde están todos al frente, donde está Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, los demás congresistas alternativos que hay, pero donde también está Luis Olave y la camiseta, con la camiseta de Movida. Entonces me parece que es una foto de esperanza, me parece que es una foto que llama a la gente a unirnos y que esa unidad hoy es muy necesaria. ¿Por qué hablo de que la unidad es muy necesaria? Porque en este momento coyuntural que hay en el país, hay también como un rifirrafe de poderes. Entonces, todos tenemos la misma dirección, remamos hacia el mismo lado, queremos derrotar este gobierno narcoparamilitar que hay, pero también dentro de todo estas matices que hay para poder derrotar a este gobierno y a esta indignidad que vive Colombia, entonces se presentan situaciones también de oportunismo y de cosas y atacan y eso. Entonces hemos invitado desde Twitter, desde ayer estamos en una campaña a invitar a raíz de esa foto a unirnos. ¿Cuál es la invitación que usted le hace hoy a todo el progresismo en Colombia para que se unan para poder derrotar a este gobierno? Además, creo que nunca habíamos estado tan cerca de poder derrotar a esta ultraderecha. Nunca habíamos estado tan cerca, en eso estoy de acuerdo. Y en la medida en que sigamos más unidos, vamos a poder derrotarlos. Yo estoy convencido, por ejemplo, hombres como Luis Olave o Augusto Campo, son hombres en los cuales hay una coincidencia entre la cabeza y el corazón, que eso a veces no es tan claro. Pero por ejemplo, un hombre como Luis, que para mí además es un buen amigo y es un guerrero, me parece que en él coinciden esas capacidades. Y yo pienso que esa foto refleja mucho de eso, de esa unión. Creo que aquí la clave, Jenner, es dejar a un lado, mire, no hay nada que lastime más y que destruya más cualquier proyecto político que los egos. A veces los egos son nuestros principales enemigos, incluso desde nuestra propia orilla, eso que se llama el fuego amigo. Yo creo que debemos despojarnos de esos intereses personales y empezar a pensar en comunidad, porque esa foto y esa unión a lo que nos invita es a la esperanza. Entonces, dejemos a un lado esa visión personalista de la política o esa visión personalista de la vida y empecemos a pensar en comunidad. Y yo creo que pensando de esa manera, con un criterio solidario, vamos a poder despojarnos un poco de intereses personales para dejar en el grupo lo que nosotros queremos. Y en ese sentido, estoy absolutamente convencido que esa es la clave para seguir adelante y para derrotar esta fuerza oscura que ha sido el uribismo durante los últimos años. Yo pienso que nunca estuvimos mejor preparados como hoy para que se genere ese cambio. Y una clave, Jenner, el Congreso de la República es la punta de lanza de esa nueva operación democrática. ¿Y por qué llamo operación? Porque también debemos ser solidarios y debemos tener estrategias para poder llegar y alcanzar esas dignidades. Porque es que ahí está la clave. Ahí está la clave. La mayoría en el Congreso será determinante para los próximos, dentro de 2 años, en ese momento, para seguir adelante para un destino de nación esperanzadora. Esa mayoría es fundamental para atajar los liderazgos o las necesidades dictatoriales de un líder o para acompañar el proyecto político que llegue, ojalá sea del progresismo. Entonces, en el Congreso está la clave de las próximas decisiones y del destino del país. Entonces, un grupo de personas bien preparadas, con esa mezcla que le decía anteriormente de convicción, determinación y honestidad, puede ser la clave para tener un mejor país. Indiscutiblemente es la clave. Hemos visto también en el espacio Cuarto de Hora que usted junto a la compañera Rosalba Alarcón tienen un programa que se llama Voz Líder. ¿Qué es Voz Líder? Voz Líder es
un escenario para visibilizar a líderes sociales. Es un espacio para visibilizar a personas como usted, Jenner, por ejemplo, que hacen patria desde afuera, que trabajan con las uñas, que la necesidad, el accidente, la vida los ha llevado a escenarios completamente diferentes y que en ese sentido son voces que nos invitan a la esperanza. Entonces, Voz Líder es ese escenario que tiene como propósito visibilizar a las personas. Aquí conocemos los líderes sociales, Jenner, y la frase no es mía, creo además que es suya, visibilizamos a los líderes sociales cuando los asesinan. Entonces, después de que los asesinan, sabemos cómo se llamaban o cuál era su historia de vida y hacemos entonces hashtag y numerales con el nombre de la persona. Eso es perverso. Y no por el trabajo del líder, sino es perverso por nosotros como ciudadanía. Entonces, Voz Líder es el espacio que trata de visibilizar a esos líderes o esas personas sin nombre que tienen una historia poderosa de vida, que nunca tendrán los escenarios de los medios tradicionales de comunicación, porque a los medios tradicionales de comunicación lo que les interesa es perpetuar el poder. Entonces, estos escenarios son muy bellos desde el punto de vista de la representación de esos héroes anónimos que los tenemos además por todo el país y que nos invitan a soñar con un país mejor. Y lo que debemos hacer a través de esos espacios independientes es acompañarlos en sus luchas personales y evitar que el desborde del poder estatal termine lastimándolos. Yo creo que es un escenario muy hermoso desde el punto de vista de representación ciudadana y de visibilidad de un sector que siempre ha estado opaco y que no ha tenido nunca el acompañamiento de las instituciones. Claro, doctor. Yo le recuerdo a todas las personas que nos están viendo que estamos con el abogado Miguel Ángel del Río. Doctor, este espacio cuando lo creamos hace aproximadamente unos 2 meses junto a mi esposa, lo creamos también con esa voluntad. ¿Tu esposa es colombiana? Sí, es colombiana. Bueno. Parece asiática, pero es colombiana mi esposa. Entonces lo creamos con la voluntad de que gran porcentaje de las entrevistas y los programas que aquí se realizaran fueran dedicados a los líderes sociales. Viendo con esto la necesidad que hay en Colombia de mostrar el trabajo que los líderes sociales están haciendo y yo le doy un aplauso por su maravillosa idea de Voz Líder y que sirva de ejemplo, que su trabajo sirva de ejemplo a las demás personas que hoy están aportando mucho al país desde los medios alternativos, pero que el 98% del tiempo lo utilizan con personas muy reconocidas y que deben de estar y deben de ocupar un espacio, lógicamente, para poder direccionar el país, pero pienso que debemos robarles un 10, un 15, un 20% más para dedicarlo también a los líderes sociales, porque los líderes sociales, para mí, son la base de la democracia en el país, son quienes sostienen la democracia, son quienes generan el equilibrio. Entonces uno muchas veces cree que el equilibrio lo genera el que hace un trino y le dan 10.000 retweets, pero no, el equilibrio lo están realizando en las regiones los líderes sociales, los líderes ambientales y finalmente cuando los fusiles se disparan, las balas caen sobre ellos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Para terminar, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el proceso más complicado que le ha tocado llevar? Eso es muy subjetivo. Los procesos más difíciles son los procesos que están relacionados con la pérdida de la dignidad. Aquellas personas a los que se les vulneran sus derechos de una manera desde el punto de vista de su íntima convicción. Los delitos sexuales a veces son los procesos más complejos porque la justicia no puede devolver la dignidad, ni puede devolver la honra, ni puede devolver el dolor o lo que el dolor ha provocado. Yo siempre he pensado, y casi que me acompaña una máxima de vida que dice que el infierno no es el lugar del dolor, sino es el lugar donde se hace sufrir. Y yo creo que en Colombia hay muchas personas que han sufrido
los desmanes de la ciudadanía, pero creo que los procesos por delitos sexuales son los procesos más complejos, más difíciles, porque, repito, es llevarse normalmente la inocencia de un ser humano, la dignidad de un ser humano, y someter a las víctimas a esa revictimización, a que tengan que volver a los procesos judiciales, contar nuevamente su historia y que al final, porque pasa además con mucha frecuencia, ayer no puedan ver justicia. Me parece que es una de las, desde el punto de vista jurídico, de los procesos más complejos. A mí me apasiona, por ejemplo, los procesos penales de homicidio, porque es lo que yo manejo estructuralmente, terrorismo. Sin embargo, esos procesos de delitos sexuales son procesos muy complejos, porque no solamente se está buscando justicia, sino que se está buscando devolverle la dignidad a un ser humano, y eso es muy complejo para la vida de una persona, para la vida de una familia, y son de los procesos más complejos y más difíciles, Jenner. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todas las personas que nos están viendo en esta noche, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, despídase de nuestra audiencia, por favor. No, pues Jenner, para mí es un privilegio estar aquí con usted, un líder, en realidad, un hombre que decidió asumir una posición soberana en la vida. Y la invitación y el mensaje para la ciudadanía en realidad es que tomemos partido. Tomar partido es una de las decisiones más importantes en la vida. Mire, a veces dejamos pasar el tiempo y cuando nos damos cuenta no hemos hecho nada con nuestras vidas o quizá hemos perdido mucho tiempo. El tiempo es muy valioso. Tomemos partido por cualquier decisión, por cualquier proyecto personal, pero asumamos una posición de vida y vivámosla además con integridad y con determinación. Yo creo que ese es mi aporte pequeño y humilde para la ciudadanía, que en realidad se comprometan con causas importantes, que generen beneficios en la comunidad, porque, repito, nuestra única ciudadanía es el género humano, y ahí es donde nosotros tenemos que aportar. Gracias a usted, Jenner, por este espacio, gracias por darme la oportunidad de compartir con usted, de compartir además con los televidentes, y nos estaremos viendo en la vida, Jenner. Le deseo un fuerte abrazo y ojalá regrese pronto. Acá tiene un amigo más. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que lo del regreso se demora un poquito todavía en la situación en que está Colombia. Esperemos que Dios nos permita la vida para seguir luchando y que el trabajo que en 2 años que tengamos un nuevo modelo de sociedad, de pronto estamos aquí juntos. Esperemos que sí, y esperemos que toda esa lucha que hoy estamos dando desde diferentes posiciones, usted allá en su posición, desde su trabajo, nosotros desde acá en el que estamos haciendo, pues en un momento permitan de verdad ofrecer a los colombianos un mejor país. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, a todas las personas que nos han visto, muchísimas gracias. ¿Les gustó la entrevista? Denle el manito arriba, por favor. No olviden suscribirse al canal. Yo soy Jenner Úsuga y hoy estuvimos con el doctor Miguel Ángel del Río. Muchas gracias para todos y buenas noches.